Hola, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de la asignatura de matemáticas, en este caso bloque de análisis, vídeo dedicado para los alumnos en la preparación de las pruebas de BAU, AGM y AGBS. Dentro del bloque de análisis comenzamos con un vídeo, teorema de Rolle, es uno de los temas del bloque de derivabilidad de funciones, de los más importantes y de los que en este breve vídeo vamos a ver la teoría del teorema y las aplicaciones más habituales que nos podemos encontrar en los exámenes anteriores que ha habido para ingresos en academias militares, selectividad y EBAU. Vamos a comenzar pues con este vídeo. Es un vídeo de muestra que podemos ver a través de nuestro canal en YouTube, pero como se nos indicamos todo el material completo, exámenes de años anteriores, test interactivos y vídeos completos lo podéis ver aquellos alumnos matriculados en nuestro centro en los cursos presenciales y semipresenciales a través de nuestro aula virtual. Comenzamos con el teorema de Rolle. El teorema de Rolle nos indica en unas breves condiciones o hipótesis que debe de cumplir. Uno, que debemos de tener una función continua en un intervalo real cerrado AB. Además, que dicha función debe ser derivable en el intervalo abierto, determinado también por AB, y que la función en los extremos del intervalo tiene que tomar el mismo valor la imagen. Eso quiere indicar que entonces habrá algún punto C que pertenece al intervalo, tal que la derivada en dicho punto es nula. Lo conocemos también como puntos de tangente horizontal, es decir, posibles máximos o mínimos. Gráficamente lo podemos ver con la interpretación gráfica de este teorema, que nos dice que hay un punto, como indicamos, en que la tangente es paralela, en que nos indicaba que nuestra función tiene un punto de tangente paralela al eje de abscisas. Como vemos aquí, para esta función f de x, no podemos volver atrás, lo vamos a hacer aquí. Teníamos que para un punto A y B, la imagen de la función, su valor en y, correspondiente a dicho valor en A, y en B, nos iba a coincidir. Por lo tanto, justificábamos la existencia en dicho intervalo de un punto C, cuya imagen es un punto de tangente horizontal. Bueno, vamos a comenzar con unos ejemplos prácticos. Primer ejemplo, indicamos siempre, son ejercicios escogidos de pruebas oficiales de BAU e ingresos en AGM y AGBS. Uno de los casos complicados que podemos encontrarnos es la demostración y aplicación de nuestro teorema con funciones en valores absolutos. Vamos a ver a continuación su desarrollo. Dice, si es aplicable el teorema de Rolle a una función f de x igual a x menos 1 en valor absoluto en el intervalo que va de 0 a 2. Lo primero que tenemos que recordar es cómo pasar esta función absoluto a una función a trozos. Para ello, igualamos la función a 0 y vemos el valor que nos anula, que va a ser el 1. Por lo tanto, observamos que si nosotros cogemos un valor inferior al 1, por ejemplo el x igual a 0, nuestra función será 0 menos 1, que es valor absoluto de menos 1, que es 1. Lo que nos viene a decir que si yo a esa función x menos 1 a su resultado le cambio el signo, hará la misma función que el valor absoluto de x menos 1. Si nosotros cogemos un valor a la derecha de dicho valor 1, el 2, el valor absoluto
quedaría como valor absoluto de 1, que es 1. Es decir, esta operación, valor absoluto de x menos 1, la podemos dejar así, puesto que el resultado siempre va a ser mayor que 0. Por lo tanto, para el primer caso aplicaríamos el menos al paréntesis, teniendo esta función. Para el segundo, como hemos indicado, la dejamos igual y siempre definido con el 1. Como empezaba en 0, irá de 0 a 1 y de 1 a 2. Y el 1 lo dejamos incluido en el intervalo que deseemos. Bueno, vamos a ver si dicha función es continua en el intervalo 0, 2. ¿Vale? Es una función polinómica, con lo cual no hay problema en ese intervalo. Es una función polinómica, no hay problema en ese intervalo. Y en el punto en común, si yo calculo f de 1, en la función que tengo por la izquierda nos quedará menos 1 más 1, que es 0, y en la función que tengo por la derecha sería 1 menos 1, que es 0. Por lo tanto, se cumple la condición de continuidad en 1, y por lo tanto la función de 0 a 2 es continua. Pasamos de la función a su derivada, teniendo como derivada de menos x más 1 el menos 1, y de x menos 1 el 1. Y veremos que no es aplicable el teorema de Rolle, puesto que la solución no es derivable en 1. Esto quiere decir que la derivada en la función en 1 por la izquierda, ¿vale? Tenemos el 1 a la izquierda, tomará este valor, en 1 por la derecha sería este valor. Vamos a ver que son diferentes, por lo tanto, al no ser derivable en ese valor, no podemos aplicar el teorema de Rolle. No va a ser aplicable. No se aplica. Veremos en sucesivos vídeos que esto nos ocurre siempre, que el teorema se tiene que demostrar en funciones en valor absoluto, sobre todo polinómicas. Pasamos al segundo ejemplo, que nos indica estudiar si la función x menos x cubo satisface las condiciones del teorema de Rolle en los intervalos menos 1, 0 y 0, 1, y en caso afirmativo determinar los valores de c que lo cumplen. Para ello tenemos que ver si dicha función primero es continua en dichos intervalos, ¿de acuerdo? Lo va a ser puesto que son funciones polinómicas. Entonces, para el intervalo menos 1, 0 y 0, 1, esta función va a ser siempre continua. Si nosotros hacemos la derivada de dicha función, que tomará valor 1 menos 3x cuadrado, la derivada vuelve a ser una función polinómica, por lo tanto va a ser derivable, pero ahora recordamos que son en los intervalos abiertos, de menos 1 a 0 y de 0 a 1. La derivabilidad siempre en intervalo abierto. Además, tenemos que ver la tercera hipótesis, que nos decía que la función en los extremos tiene que tomar el mismo valor. Por lo tanto, de menos 1 a 0 sustituyendo vamos a comprobar que es 0, y luego de 0 a 1, que sería 0. Por lo tanto, en dichos intervalos se va a poder aplicar el teorema de Rolle. Para poder hacerlo, pasaríamos a calcular la derivada de la función en c, cambiamos x por c, e igualamos a 0. Sacando de esta ecuación que menos 3 0 cuadrado es igual a menos 1, que 0 cuadrado es igual a 1/3, por lo tanto c puede tomar el valor de menos raíz de 3 entre 3 y de raíz de 3 entre 3. Dicho valor que cumple c pertenecerá al primer intervalo y segundo valor al segundo intervalo. Y tendríamos demostrado el ejercicio. Otro de los ejemplos muy importantes es demostrar el número de ecuaciones que puede tener una ecuación. En este caso nos va a pedir demostrar solamente la existencia de una raíz en un intervalo. Por lo tanto, demostrar que la ecuación 2x cubo menos 6x más 1 igual a 0 posee una sola solución en el intervalo 0, 1 es indicar que va a cumplir Rolle y Bolzano, o cual sí, cual no, llamando a dicha ecuación f de x. Al ser una función polinómica, como bien repetimos en todos los vídeos,
siempre será continuo y derivable en todos los números reales, por lo tanto también en el intervalo que vamos a probar. Vemos para el teorema de Bolzano que se cumple que f de a, la función en el primer extremo, toma un valor positivo y f de b, la función en el segundo intervalo, no lo toma negativo. Por lo tanto, justificamos la existencia entre 0 y 1 de que al menos va a tener un punto de corte en dicho intervalo la función, como indicamos aquí. Tiene al menos una solución en el intervalo, lo que es lo mismo un punto de corte en el eje X. Para el teorema ahora de Rolle, como hemos visto que era continuo y derivable, hacemos la derivada de nuestra función, la igualamos a 0 y sacamos aquí dos posibles valores que van a anular, que sería el 1 y menos 1. Al concluir que la derivada se anula en 1 y que se anula en menos 1, no puede haber dos raíces en el intervalo 0, 1. Es decir, no nos va a cumplir Rolle. Por lo tanto, en este intervalo que va de 0 a 1, al no justificar una existencia de un mínimo, no habría ya dos cortes, o al no justificar la existencia de un máximo, no puede haber dos cortes. Esta situación y esta situación no se cumple. Luego hemos demostrado que tendrá una única solución real. Repito, problema muy importante de este bloque de funciones y que vamos a resolver siempre demostrando Bolzano en el intervalo y que no se cumpla el teorema de Rolle en dicho intervalo. Para el siguiente ejemplo, sea la función 4 más raíz cúbica de x a la 8, dice comprobar si es aplicable el teorema de Rolle a la función en el intervalo menos 1, 1. El teorema de Rolle establece que la función verifica las hipótesis de continuidad en intervalo cerrado, derivabilidad en intervalo abierto y que la función tome los mismos valores en los extremos del intervalo. Justificaríamos así la existencia de un valor c en dicho intervalo, en el cual la derivada de la función en dicho punto se anula. Por tratarse de una función irracional de las raíces de índice impar, la función puede admitir en x valores positivos, negativos o nulos. Por lo tanto, va a ser una función continua en el intervalo cerrado y al hacer su derivada, derivada en dicho intervalo. Además, tenemos que al hacer la función en el primer extremo nos da un valor positivo y al hacerla en el segundo extremo vuelve a ser positivo. Por lo tanto, cumple las hipótesis del teorema de Rolle. Es decir, vamos a justificar la existencia de un punto en el intervalo menos 1, 1 que anule nuestra derivada. A partir de la función y por reglas de derivación calcularíamos la derivada, la cual vamos a sustituir x por c y reducirla, como lo tenemos aquí, y a igualarla a 0, el único valor posible que cumpla, que anula la derivada, es 0. Por lo tanto, el punto será de componentes en x0 y para hallar su componente en y, que es 4, haríamos f de 0, que es 4. Y tendríamos aquí la coordenada del punto que cumple el teorema de Rolle. Otro ejemplo muy habitual, aparte de enunciar, como hemos visto, es aplicarlas siempre en las funciones a trozos a estos teoremas. En este caso nos pide de nuevo enunciar el teorema, que veremos de nuevo, y ver si en esta función a trozos el teorema se puede cumplir. Volvemos a poner aquí las premisas del teorema, como hemos visto en el ejemplo anterior, y dada la función a trozos que tenemos, veremos que en el primer intervalo, de acuerdo que teníamos, decía caso 1, dentro del intervalo 1, 3, no existe ningún intervalo AB que cumpla que f de A es igual a f de B. La primera función que teníamos no nos va a cumplir ahí Rolle. Para el caso 2, dentro del segundo intervalo no existe ningún intervalo AB tal que la función en dichos extremos sea igual, por lo tanto no cumple el teorema de Rolle. Si ahora tomamos el intervalo AB contenido en el intervalo que va del 1 al 5, por ejemplo en el 1, 4, sí podríamos ver que la función para 1 coincide con la función en 4. Lo vamos a ver aquí gráficamente.
¿vale? La función en 1, que toma el valor de 3, coincide con la función en 4, que toma el valor de 3. Pero tampoco podríamos aplicar el teorema de Rolle, puesto que la función, como observamos, no es continua en 3, ya que los límites laterales no coinciden. Si aplicamos el 3 a la primera función, hará que f de 3 vale 5, y al hacer el límite en 3 en la segunda función, vemos que f de 3 vale 4. Por lo tanto, al no ser continua, diremos que no cumple las condiciones del teorema de Rolle. Como habíamos anunciado antiguamente y en los ejercicios que hemos visto antes, las funciones en valor absoluto son unas funciones tipo para el estudio de condiciones del teorema de Rolle en un intervalo en concreto. Como hemos visto antes, la forma de proceder en pasar esta función en valor absoluto a una función a trozos es primero ver qué valor nos anula dentro, el 0. Por lo tanto, haremos una función por la izquierda del 0 y otra a la derecha igual que el 0. El incluido lo podemos tener como queramos. Si yo en 0 doy un valor a la izquierda, el valor absoluto me lo convierte en positivo, que es lo mismo que a dicho valor x cambiarle el signo. Por lo tanto, con esta condición, cualquier valor que cumpla que es menor que 0, al sustituir, nos dará valor positivo. Mientras que cualquier valor a la derecha del 0, el 1, va a ser siempre positivo, por lo tanto no es necesario su valor absoluto, lo podemos dejar como x. Aplicado esto a que este valor absoluto restaba 1, será 1 menos x, que queda 1 más x, y tendríamos la siguiente, que sería 1 menos x, que es la segunda. Y ya tengo aquí definida nuestra función. Al ser funciones polinómicas, en sus intervalos de definición o dominios de definición, de menos infinito a 0 será continua y de 0 a infinito será también continua. ¿Qué nos ocurre ahora en 1? Que si hago los límites laterales van a coincidir 1 y 1. Por lo tanto, la función es continua en 0 también. Y ya sabemos que la función es continua en todo el intervalo que no habíamos definido. Pasamos de dicha función, que tenemos aquí a trozos, a su función derivada, que va a tomar valores constantes, 1 en el caso de que x sea menor que 0, y menos 1 en el caso de que x sea mayor o igual que 0. Pero al hacer los límites laterales en 0 por la izquierda, tomando valor 1, y en 0 por la derecha, tomando valor menos 1, van a diferir. No se cumple, por lo tanto, que en 0 sea derivable, y no va a ser derivable entonces en el intervalo menos 1 a 1. Por lo tanto, no cumple las condiciones del teorema de Rolle. Siempre cabe saber que el valor que anula el valor absoluto es el valor en x que nos va a dar el problema, puesto que las pendientes de las tangentes, ambos lados difieren, incumpliendo la posibilidad de que la función sea derivable en dicho punto. Un último ejemplo que vamos a hacer va a ser con una función a trozos en la cual nos van a pedir para un cálculo de uno o varios parámetros su valor para cumplir teoremas. En este caso sería el teorema de Rolle. Siendo g de x la función ax por x más 1 en el intervalo de menos 1, 0 cerrado, y x por x menos 1 al cuadrado si x va del intervalo abierto de 0 a 1 cerrado. Veamos cómo vamos a proceder. Siempre en estos valores que vamos a tener que hallar, en este caso es 1, vamos a obligar a que se cumplan las hipótesis del teorema. Por lo tanto, nos vamos a fijar que la función que teníamos, esta, que era con valor absoluto, nos hemos confundido de función, vamos a ver, tiene que ser la de 1 menos x, que es la que hemos visto. Al pasarla a función en valor absoluto será menos x para x menores que 0 y x para valores mayores o iguales que 0. Por lo tanto, como dicho valor absoluto tenía delante un 1 y un menos con la diferencia, se convierte en 1 más x en 1 menos x. Esta función va a ser continua hasta el 0, va a ser continua desde el 0, puesto que es polinómica, y en 0 veremos que si yo sustituyo 0 por la izquierda y 0 por la derecha, nos va a quedar eso 1. Por lo tanto, va a ser continua en 0. Nosotros ahora
a la hora de ver la derivabilidad, pasaríamos a la segunda, nos va a quedar la siguiente función que teníamos aquí, 2ax más a y x cuadrado menos 4x más 1. La primera en el intervalo de menos 1 a 0 y la segunda de 0 a 1. Por lo tanto, para que la función sea derivable en 0, debe cumplirse que las derivadas laterales en 0 tienen que ser iguales. Sustituyendo en la primera, nos quedaría, sustituyendo en la segunda, sería un 1. Y por lo tanto, si estas tienen que ser iguales, se cumplirá la derivabilidad si a es igual a 1. Por último, vemos que g de menos 1 y g de 1, con la función original, no la derivada, van a coincidir tomando el valor de 0, independientemente de cualquier valor de a. Por lo tanto, la función cumple la hipótesis del teorema de Rolle para a igual a 1. Y bueno, con este vídeo queda acabado la primera introducción a la parte en análisis de teoremas de derivabilidad, Rolle, teorema muy importante, y que veremos en múltiples vídeos más ejemplos para que podamos ver los diferentes teoremas que tenemos dentro del bloque de análisis. Un saludo cordial y espero que el vídeo sea de vuestra ayuda.